¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, quiero dejarles este extracto de un directo que hice hablando sobre si la Edad Media fue tan mala como parece o si en realidad sí hubo avances tecnológicos y científicos. Bueno, simplemente dando mi opinión, ¿verdad? Lamentablemente hubo un error del que no me di cuenta hasta que terminé el directo, que fue que la imagen estaba paralizada. Aquí verán un extracto de eso. ¿Qué es lo que le pasaba al cuerpo humano por dentro cuando tenían dichas enfermedades? Entonces, por eso, eh, tendrán el audio puesto en este video sobre qué es lo que se habló, porque el audio está relativamente bien, no tiene ningún problema, pero el video no está. Lo que necesitamos no está. Entonces, bueno, tendrán un video de fondo de cualquier videojuego, no sé, pero lo importante es la conversación. Los invito a que lo escuchen, a que lo vean, escuchen principalmente y me den sus opiniones. Igualmente haré una investigación más a profundidad para sacar la conclusión. Adelante, video. ¿Saben qué tengo pensado hacer? Voy a hacer como el TikToker este, que mientras está jugando se pone a contar historias de historia. Y que van a tener, ¿sabían que en el Imperio Romano? ¿Sabían que durante la Edad Media esto no era así tan mal como ustedes creen? O como la historia ha hecho creer a la Edad Media. Porque realmente en la Edad Media sí hubo avances tecnológicos y científicos. Muchos dicen que. Muchos dicen que la iglesia fomentó el retraso de la ciencia y la tecnología. Pero no, realmente la iglesia realmente impulsaba las ideas científicas. Ahora, por ejemplo, quizás en el campo de la medicina no hubo mucho avance, porque esto lo estudié yo cuando vi Edad Media, esto yo mismo lo expuse. Pues porque simplemente está mal visto abrir el cuerpo de un difunto. O simplemente abrir el cuerpo de una persona está mal visto. Entonces, no era porque la iglesia dijera, no, eso está mal. Es porque la gente en sí lo veía mal. Entonces, muchas veces no podían ver el cómo. ¿Qué es lo que le pasaba al cuerpo humano por dentro cuando tenían dichas enfermedades? Ciertas enfermedades o cosas así. Entonces, no es culpa de la iglesia. Es culpa de nadie. Simplemente es una historia, es algo que ocurrió. Es verdad que quizás no hubo tanto progreso como nos hubiera gustado, pero recordemos que durante la Edad Media básicamente es lo que a Europa le costó recuperarse después de la caída del Imperio Romano. Por eso, el Imperio Romano dejó un gran hueco en Europa de poder. Por eso el Papa desde Roma buscar la figura de un emperador. Es por eso que Europa no tuvo ley durante al menos 400 años desde la caída de Roma occidental hasta la coronación de Carlomagno, ese 25 de diciembre del año 800. Entonces, fue cuando el Papa León III, si no mal recuerdo, coronó a Carlomagno como emperador del Imperio Romano. O lo llamó emperador romano. Pero no era porque quisiera o porque Carlomagno no le cayera bien. Y a lo mejor sí, porque recordemos que los musulmanes atacaron al Papa una vez y el papá de Carlomagno, quien era. No recuerdo cómo se llamaba, pero el papá de Carlomagno ayudó al Papa siendo rey. Y es por eso que el Papa les concedió el título como reyes de los francos. Porque la familia de Carlomagno no eran de la realeza, eran principados. Y sí tenían ciertos terrenos ahí en Europa, en lo que hoy conocemos como Francia y parte de Alemania, pero no eran reyes, el rey era otro, pero el papá de Carlomagno, al hacerle este favor al papa, este, pues el papa decide nombrar los reyes de los francos, realmente, y quitarle el puesto al otro tipo que no hacía nada realmente, era un rey, pues sin más. Y pues así empezó la época de los carolingios,
Y pues bueno, a eso me refiero. El Papa, luego Carlomagno acabó ayudando al Papa nuevamente cuando cuando, cuando pueblos bárbaros atacaron Roma. Intentaron saquearla y pues el Papa le pidió ayuda a quien fuera. Dijo, por favor, alguien ayúdeme. Y Carlomagno fue a ayudar. Fue a ayudar y los derrotó. Entonces, por eso, el Papa, Carlomagno se ganó la simpatía del Papa. Que posteriormente, incluso, hay algo que no muchos saben, pero incluso el Papa en esa época fue juzgado. La gente en Roma no quería al Papa. Porque se le acusaban de muchas cosas que, hasta donde yo entiendo, eran falsas. Pero luego acusaron al Papa de varias cosas falsas. Entonces llegaron a apedrearlo en las calles de Roma. Al Papa. ¡Ah! Esperen. ¡Ah! Musulmanes, hablando de musulmanes, hermano. ¿Está permitido decir eso de aquí? Twitch. Está permitido. Bueno. Hagamos como que nada pasó. Y sí. Llegaron a apedrear al Papa en Roma. ¿Y quién fue a su ayuda? Pues nada más que su buen amigo Carlomagno. Carlomagno fue a auxiliar al Papa. Y no solo fue a auxiliarlo. Carlomagno convocó a un juicio donde él mismo fue juez. Y dijo, ok, con mi imparcialidad como rey de los francos y de los lombardos, porque también el canijo conquistó a los lombardos, se fue a la guerra contra los lombardos, que era otro pueblo bárbaro germánico, y los conquistó y se nombró así, mató al rey, y él mismo se coronó como Carlomagno, rey de los francos y los lombardos. Entonces, ya sabemos con quién, de qué personaje estamos hablando. Entonces, Carlomagno fue a hacer un juicio, enjuiciar al Papa directamente en Roma, donde Carlomagno terminó declarando de que no, ustedes, pues no, el Papa es inocente. Entonces, el Papa se libró. Entonces, ¿qué pasó? Esto ya nos remonta al año 800, específicamente al día 25 de diciembre, pleno día de Navidad del año 800. Carlomagno está en una misa, creo que en la pila de San Pedro. No estoy seguro. Te estaría mintiendo, pero algo así de San Pedro, no recuerdo. Estaba en una misa, estaba orando, cuando se dice que el Papa llegó, tomó la corona, tomó la corona imperial y se la puso en la cabeza a Carlomagno. Entonces, mientras el coro de la iglesia, tengo un video hablando de esto en TikTok. Mientras el coro de la iglesia cantaba Carlos el Grande, eh, Justo y Valiente, no recuerdo, Vida y Victoria. Tengo un TikTok hablando de eso. Déjame se los muestro para saber qué es lo que dice principalmente. Porque sí es bastante interesante que el Papa Carlomagno no sabía que iba a ser coronado. No está TikTok. TikTok. Carlomagno no lo sabía. Pero llegó el Papa y le puso la corona. Aquí tiene 3000 visitas mi TikTok, eso es increíble. En este nuevo video hablaremos sobre Carlomagno, el padre de Europa. Ok. Carlomagno, emperador de los romanos. A ver. Mientras el clero romano gritaba, Carlos Augusto, coronado como grande y pacífico. Ok. Las palabras que se usaron en el coro fue... ¿Cómo que cuáles fueron? Navidad en Roma. Y mientras rezaba, el Papa lo coronó como emperador romano. Mientras el coro romano sí. Gritaba, Carlos Augusto. Carlos Augusto, que recordemos que Augusto era el término que se les daba a los emperadores romanos, además de César. Entonces, ahí ya lo estás declarando como emperador romano, al dar el término de Augusto. ¿Y es un zombie? Y si a eso le ponemos que el clero literalmente decía Carlos Augusto,
coronado como grande y pacífico, vida y victoria. Eso es lo que se dice o lo que yo encontré que dijo el clero al ser coronado Carlomagno. Entonces, ¿a qué me refiero? Ahora, regresando al tema de la Edad Media, el Imperio Romano dejó un hueco de poder absoluto. Por eso el Papa, en cuanto vio la oportunidad, Carlos, es increíble, hermano. Te dejo el imperio a ti. Te nombro emperador, porque alguien tiene que ser la figura de poder en Europa, porque Europa estaba hecho un desastre. Tienes a toda Europa, perdón, dividida en fracciones de todos son pueblos bárbaros que conquistaron lo que antes era el Imperio Romano. Tienes a los francos en Francia, a los alamanes, a los celtas bretanos, a los anglos, a los vándalos, a los godos, visigodos. ¿Quiénes eran los que estaban? Bueno, en España estaban los visigodos. Mientras que en la península arábiga los musulmanes estaban creciendo increíblemente. O sea, los musulmanes estaban a punto de llegar a su mejor momento. O sea, de aquí a 700 años, más o menos, 600, 700 años, Constantinopla iba a caer a manos de los otomanos, a manos de los musulmanes. Entonces, Europa estaba hecho un desastre. Entonces, ¿cómo quieres que prolifere la ciencia en una sociedad así? No es por la iglesia, porque la iglesia promovía el arte y las ciencias. Quizás no al nivel de como lo hacían los griegos a promoverles el pensamiento, la literatura, la poesía, todo. Ni quizás después como vino durante el Renacimiento y la Ilustración. Pero eso no significa que la Edad Media no se haya hecho nada.